Despidieron a una camarera negra. Entonces, un multimillonario vio su colgante y se quedó paralizado. ¿Y si el colgante que llevas a diario fuera la clave para descubrir un legado oculto? ¿Y el multimillonario que te ha estado observando desde lejos no es solo un desconocido, sino el heredero de la misma familia que tu abuela ayudó a construir? Las manos de Tasa Jackson temblaban al doblar su delantal. La tela almidonada era ahora un recordatorio de su vida en ruinas. A los 28 años, era una figura habitual en la Bella Toi, uno de los restaurantes más exclusivos de Atlanta, donde la élite de la ciudad cenaba platos de risotto de trufa de $200 y burdeos añejo. Su sonrisa era su armadura, su ingenio, su escudo, pero tras su pulida fachada, Tasa apenas lograba mantener la compostura. Vivía en un pequeño apartamento de una habitación en el este de Atlanta con su hermano de 16 años, Malik, a quien había criado desde que su madre falleció hacía 5 años. Su padre nunca había estado presente, y su abuela, ella, quien había sido su apoyo incondicional, murió cuando Tasa tenía 20 años. El colgante que Tasa llevaba, un sencillo óvalo de plata grabado con una paloma y la palabra esperanza, era de ella, un recuerdo al que Tasa se aferraba como a un salvavidas. Era lo único que la mantenía con los pies en la tierra cuando el mundo se sentía demasiado pesado. Los turnos de Tasa en la Bella Toieli eran agotadores. 12 horas de pie, esquivando la lengua afilada del gerente y los egos aún más afilados de los clientes. Pero las propinas eran suficientes para cubrir el alquiler, los útiles escolares de Malik y la ocasional noche de pizza que lo hacía sonreír. Malik era su razón para seguir adelante. Era un chico flacucho con risa fácil y facilidad para dibujar, pero el sistema de acogida familiar se cernía sobre él como una sombra. Tasa sabía que un movimiento en falso, un impago del alquiler, y podían perderlo todo. Esa noche, el restaurante estaba abarrotado. Tasa se movía entre las mesas, balanceando los platos y esbozando una sonrisa. Un camarero nuevo, Jeremy, un universitario nervioso, había confundido el pedido de la mesa 12 con una influencer vegana que había gritado sobre su plato contaminado. El gerente, Carl, un hombre fibroso con el ceño fruncido permanente, no dudó en culpar a Tasa. «Estás acabada, Tasa», espetó Carl en la cocina, con la voz entrecortada por el chisporroteo de las sartenes. «No puedo permitirme cagadas como esta. Vacía tu casillero». A Tasa se le encogió el corazón. «Carl, no fui yo. Jeremy. Ahórratelo». La interrumpió. «Estás fuera». Se quedó allí atónita mientras el personal de la cocina apartaba la mirada. Sintió una opresión en el pecho y contuvo las lágrimas. Perder este trabajo significaba perder su apartamento, la estabilidad de Malik, todo. Agarró su abrigo, con las manos temblorosas, y emprendió su último paseo por el comedor, con la lámpara colgante brillando bajo las lámparas de araña. En la mesa 8, un hombre estaba sentado solo, su sudadera con capucha contrastaba con el mar de trajes. Dante Matthews, de 40 años, era un fantasma en la alta sociedad de Atlanta. Un multimillonario que poseía la mitad del horizonte de la ciudad, pero rehuía ser el centro de atención. Su imperio tecnológico, las innovaciones de Matthews, habían revolucionado la logística impulsada por la IA y sus proyectos inmobiliarios habían transformado los paisajes urbanos. Pero Dante era un recluso, conocido por su mente aguda y su corazón reservado. Cenaba en etiquetarlo como un esfuerzo para observar, no para ser visto. Al pasar Tasa junto a su mesa, la mirada de Dante se fijó en el colgante. Su tenedor se congeló en el aire, su respiración se entrecortó. La paloma, la palabra esperanza, era inconfundible. Su abuela, Clarissa Matthews, había llevado ese colgante durante sus marchas por los derechos civiles en la década de 1960. Clarissa, una férrea defensora de las comunidades negras, había cofundado la Fundación Matthews para ayudar a la juventud desfavorecida. El colgante era su símbolo, un pedazo de historia que Dante creía perdido para siempre. Dante observaba a Tasa,
con los hombros hundidos, pero la barbilla alta. Algo en ella, su fuerza serena, su gracia bajo presión, lo conmovió. Se puso de pie, con su silla raspando suavemente, y se acercó a ella cerca de la salida. «Disculpe», dijo en voz baja pero autoritaria. «Ese colgante. ¿Dónde lo consiguió?» Taza se quedó paralizada, tocando instintivamente el óvalo plateado. «Era de mi abuela», dijo con cautela. «¿Por qué?» La mirada de Dante se suavizó. Un destello de algo crudo cruzó su rostro. «Mi abuela tenía una igual. Se llamaba Clarissa Matthews. ¿La conocía?» Taza contuvo la respiración. El nombre le sonaba. Su abuela, ella, había hablado de una tal Clarissa, una amiga de sus días de activista. Pero Taza nunca había atado cabos. Quizás mi abuela era ella Jackson. Estaba involucrada en el movimiento. La expresión de Dante cambió. Una mezcla de sorpresa y reverencia. «Ella Jackson», murmuró. «Salvó a mi familia. Mi abuela me contó historias sobre ella. Como albergaba a activistas, los alimentaba y los mantenía a salvo». Taza parpadeó, abrumada. No lo sabía. Dante miró a su alrededor y luego bajó la voz. «Soy Dante Matthews. Dirijo la Fundación Matthews, el legado de mi abuela. Me gustaría hablar más sobre el colgante. Sobre ti. ¿Podemos vernos mañana?» Taza dudó. Estaba desempleada, desesperada, pero la intensidad de este hombre la inquietaba. Sin embargo, algo en sus ojos, sinceridad, tal vez la hizo asentir. «Bueno, mañana». Al día siguiente, Taza conoció a Dante. Estaba en una cafetería tranquila. Llevaba otra sudadera con capucha y agarraba un café solo con las manos. Le habló de Clarissa, de la historia del colgante como símbolo de solidaridad. Taza compartió historias de ella, de cómo le enseñó a mantenerse firme, a luchar por lo correcto. La conexión entre sus abuelas parecía un destino. Entonces Dante hizo su oferta. «La Fundación Matthews necesita a alguien como tú», dijo. «Alguien que entienda la lucha, que la haya vivido. Quiero que dirijas un nuevo programa para jóvenes en hogares de acogida como tu hermano. Salario completo, prestaciones, apoyo para Malik. Les estarías dando una oportunidad a los niños». Taza se quedó boquiabierta. «¿Yo? Soy camarera». «No. Eres una líder», interrumpió Dante. «Lo vi anoche. Mantuviste la cabeza en alto incluso cuando te destrozaron». «Di que sí». La mente de Taza daba vueltas. Este era un salvavidas, una oportunidad para salvar a Malik, para honrar a ella. Pero parecía demasiado bueno para ser verdad. Aún así, dijo que sí. Su primer día en la fundación fue un torbellino. La oficina, un elegante rascacielos, rebosaba de actividad. El programa de Taza, Opera Easing, buscaba brindar mentoría, becas y capacitación laboral a jóvenes de acogida. Se entregó por completo, diseñando talleres, conociendo a jóvenes como Malik, brillantes pero maltratados por el sistema. Por primera vez en años, Taza sintió que estaba construyendo algo. Pero pronto aparecieron grietas. Los informes presupuestarios de la fundación no cuadraban. Los fondos para programas juveniles se desviaron a honorarios de consultoría e iniciativas de marketing. Taza escuchó rumores sobre miembros de la junta directiva, el círculo íntimo de Dante, que priorizaban las ganancias sobre el propósito. Investigó más a fondo y encontró correos electrónicos que confirmaron sus temores. La fundación era una sombra de la visión de Clarissa, una máquina que usaba su legado para enriquecerse. La relación de Taza con Dante se complicó. Él era brillante, ambicioso, pero distante. Las reuniones nocturnas revelaban destellos del hombre detrás del multimillonario, un hijo atormentado por el legado de su abuela, un solitario que lidiaba con los secretos de su familia. Taza se sintió atraída por él, pero no podía ignorar las señales de alerta. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, Taza encontró un archivo con la etiqueta Campaña del Legado.
Dentro había planes para comercializar el colgante, su colgante, el colgante de Clarissa, como símbolo del resurgimiento de la fundación. Fotos de Taza tomadas sin su consentimiento fueron usadas en anuncios. La campaña era una mentira, una estratagema para encubrir los fracasos de la fundación y lucrarse con su historia. A Taza le hirvió la sangre. Se enfrentó a Dante en su oficina, con el colgante ardiendo contra su piel. «Me usaste», dijo con voz temblorosa. «Este colgante no es tuyo para que lo vendas. Es de mi abuela, mi historia. No soy tu apoyo, Dante». El rostro de Dante se arrugó. «Taza, no sabía nada de la campaña. Confiaba en mi equipo». «¿Tu equipo?», la interrumpió. «Eres la directora ejecutiva. Se supone que debes liderar, no esconderte. Creí que me veías, pero solo soy otra pieza de tu legado». Dante se hundió en su silla con voz ronca. «Le fallé. Clara, a ti, a todos. Pensé que podía honrarla manteniendo viva la fundación, pero estaba ciego. Lo siento». A Taza le dolió el corazón, pero su determinación se endureció. Tenía una opción: irse o luchar. Taza eligió quedarse. No podía abandonar a los niños de Opera Easing ni el legado de ella y Clarissa. Exigió transparencia, auditorías, renuncias y una junta comunitaria. Dante, humilde, apoyó su decisión de despedir a su círculo íntimo y comprometerse a reconstruir. El relanzamiento de la Fundación Matthews fue un triunfo. Taza se paró ante una multitud de jóvenes, familias y activistas, con el colgante reluciente. «No se trata de mí», dijo con voz firme. «Se trata de nosotros, de nuestra lucha, de nuestra esperanza. Estamos construyendo un futuro donde cada niño tenga una oportunidad». Malik, ahora mentor de Opera Easing, sonreía radiante desde la primera fila. Dante observaba desde la barrera, con un orgullo silencioso en la mirada. Taza se había convertido en lo que siempre había sido: